Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 21 de diciembre, es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una gran reforma constitucional, así la llamó. Dijo que había conformado un equipo de asesores nacionales e internacionales y que el objetivo de la reforma era consolidar, cito, la soberanía nacional, la soberanía popular, democratizar aún más la sociedad venezolana y empoderar al ciudadano, sin explicar detalles. La actual constitución es la de su predecesor en el cargo, Hugo Chávez, que fue aprobada en referendo popular en diciembre de 1999. Luego, como es habitual en estos casos, en 2009 Chávez buscó una enmienda para permitir la reelección indefinida en cargos de elección popular. Y en 2017, en elecciones controversiales, por razones que mencionaré en un minuto, se eligió una Asamblea Nacional Constituyente que, pese a su nombre, ni redactó una nueva constitución, ni reformó la constitución existente, sino que, y por eso fue controversial, usurpó las funciones del Parlamento de mayoría opositora que había sido elegido por votación popular en 2015, en elecciones que fueron, organizadas por una entidad electoral controlada por el chavismo, pero no les gustó el resultado. La Asamblea Nacional Constituyente en la práctica se convirtió en una entidad que usurpó las funciones del Parlamento, elegido por voto popular pero de mayoría opositora, y además levantó la inmunidad parlamentaria a decenas de diputados opositores y concentró poderes extraordinarios en el Ejecutivo. La segunda noticia es que Donald Trump se presentó como futuro mediador en la guerra entre Rusia y Ucrania. Aseguró que lo haría con los presidentes de ambos países para detener la carnicería, y prometió resolver de manera pronta el conflicto. Putin dijo que está dispuesto a negociar, pero solo cuando Trump asuma funciones el 20 de enero próximo. Y también que negociaría con quien posea legitimidad en Ucrania, pero esa condición no la cumpliría Zelensky porque, según Putin, extendió su mandato bajo ley marcial. Claro, si alguien cuestionase la legitimidad de las elecciones francamente fraudulentas en Rusia, pondría el grito en el cielo y, al igual que Maduro, reivindicaría el derecho a la soberanía como forma de contrarrestar el pedido. Putin dijo: si alguien concurre a unas elecciones y gana legitimidad, hablaremos con cualquiera, incluido Zelensky. Zelensky dijo que está dispuesto a dialogar con Trump, pero tanto en algunas capitales europeas como en la propia Ucrania el temor es que fuerce a Ucrania a hacer grandes concesiones territoriales. Algunas concesiones territoriales honestamente parecen ya inevitables, como en el caso de Crimea, pero Rusia pide además que Ucrania le conceda control sobre 4 regiones que ocupa parcialmente hoy día, además de Crimea, y que renuncie a formar parte de la OTAN. Finalmente, la ONU pidió a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Esto en una votación de los Estados miembros en la Asamblea General del organismo, en donde votaron a favor 137 países, 22 se abstuvieron y 12 votaron en contra, ¿no? Porque se pide explícitamente que Israel levante el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria. Votaron en contra Estados Unidos, Israel, Argentina, algunos estados insulares como Micronesia, además de Hungría y República Checa. Europa votó dividida, pero a favor o en abstención, virtualmente, salvo Hungría y República Checa, virtualmente nadie en contra. Y la resolución pide que la Corte Internacional de Justicia brinde una opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel como potencia ocupante en materia de asistencia humanitaria. Destaca además la importancia del mandato de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos y condena las medidas israelíes que obstaculizan la labor de las organizaciones internacionales en territorios ocupados. Actualmente, Israel solo permite ingresar menos del 10% de la ayuda humanitaria que exigen agencias de Naciones Unidas. En cuanto al tema de análisis,
quería volver a la guerra en Siria en un contexto internacional. Porque si ustedes ven datos de entidades que miden la incidencia de las guerras en el mundo, un dato que es muy llamativo es el hecho de que si bien el número de guerras civiles en el mundo ha disminuido desde el pico del último medio siglo, que fue 1991, en 1991, cuando se dio el mayor número de guerras civiles en el mundo en el último medio siglo, solo 4% de esas guerras civiles involucraron a fuerzas militares extranjeras. En el año 2021, 48% de las guerras civiles involucran a fuerzas militares extranjeras y ese crecimiento exponencial que vemos entre el 91 y el 2021 se da fundamentalmente a partir de 2011, es decir, el año en que empieza la guerra en Siria. Y la participación militar extranjera en conflictos armados, que en principio son internos, tiene consecuencias negativas para el país que es víctima de esa intervención. Eh, Hay infinidad de estudios que coinciden en eso. Por ejemplo, uno de Downs y Bueno de Mezquita, que para el caso específico de una potencia democrática que suele intervenir con el objetivo declarado de democratizar el país objeto de la intervención, entre otros objetivos, en el caso de las intervenciones de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, estas han producido democracias estables en el país que fue objeto de la intervención militar en la década siguiente a esta intervención en menos de un 3% de los casos. Las intervenciones militares extranjeras rara vez producen democracias estables, incluso si son intervenciones por parte de potencias democráticas. Un estudio de William Sterling para el periodo de la Guerra Fría concluía que no importaba quién interviniera, sea Estados Unidos, sea la Unión Soviética, durante la Guerra Fría, las intervenciones militares producían un declive significativo en el estatus democrático del país objeto de la intervención. En 2006, Bruce Bueno de Mezquita, al que ya mencioné, concluían lo siguiente respecto a la ayuda que recibe un país que ha sido objeto, bueno, era más general que el país es objeto de una intervención militar, pero ponía el énfasis en países que recibían ayuda externa después de una intervención militar y decía, cito, evidencia substancial respalda la conclusión de que la ayuda tiene solo un efecto menor en los esfuerzos por mejorar el crecimiento económico, los servicios de salud, la educación, el bienestar social, la libertad o la rendición de cuentas por parte del gobierno. En un artículo posterior, el propio Bueno de Mezquita decía que eso no era producto de la ineficiencia en la asignación de los recursos o en su utilización, sino que era producto de la estructura de incentivos que solía darse en estos casos. Para estados autoritarios que reciben ayuda exterior, les es más fácil permanecer en el gobierno, para gobiernos autoritarios les es más fácil permanecer en el cargo brindando bienes privados a su base, es decir, bienes que benefician solo a quienes los reciben, por ejemplo, dar un trato preferencial a algunas empresas vinculadas al gobierno, a altos mandos militares o a un grupo étnico particular en la sociedad en cuestión. Y claro, los bienes privados son menos costosos que los bienes públicos, que en principio benefician al conjunto de la sociedad o potencialmente podrían hacerlo, como brindar educación pública universal y gratuita. Los gobiernos democráticos, en tanto, necesitan un apoyo mayoritario para acceder y permanecer en el gobierno, suelen necesitar, para obtener esa mayoría electoral, proveer bienes públicos en mayor proporción, que son mucho más caros que los bienes privados dirigidos a una base particular. Entonces, la ayuda económica del exterior, y militar también, compra más apoyo en un gobierno autoritario que puede consolidar su base electoral, perdón, su base de apoyo con bienes privados que un gobierno democrático. Ahora, cuando la intervención derive en una ocupación prolongada,
como dice Robert Pape, profesor de la Universidad de Chicago, la probabilidad de atentados suicidas crece significativamente. O sea, acá la paradoja es que uno dice muchas veces, bueno, los atentados suicidas se producen en cierto tipo de sociedades producto de sus atavismos culturales. Suele asociarse esto al Islam. La prueba de que no está asociado a ninguna religión particular o a la religión en general es que, por ejemplo, en el último quinto, los últimos 20 años del siglo XX, según el propio Robert Pape, la agrupación que más utilizó atentados suicidas en el mundo fue la organización conocida como los Tigres del Tamil en Sri Lanka, organización de base étnica hindú y de ideología marxista-leninista, es decir, atea, ¿no? Eh, o sea, en otras palabras, en realidad no es que haya predisposición a los atentados suicidas en países específicos. Nunca habían ocurrido en Irak, que se sepa, antes de la invasión norteamericana. Son las intervenciones militares extranjeras las que en distintos tipos de sociedades fomentan el crecimiento de los atentados suicidas como respuesta. En el caso específico de Oriente Medio, hay una investigación que sugiere que cuando hay intervenciones militares que, según la investigación, no son ni neutrales ni tienen fines humanitarios, es decir, en buen romance, cuando no se trata de una operación de mantenimiento de la paz de la ONU, sino la intervención discrecional de un Estado o grupo de Estados, a veces al margen del derecho internacional, ese tipo de intervenciones incrementan la polarización étnica o religiosa en el país en cuestión. Es decir, las intervenciones militares extranjeras no se dan como consecuencia de la polarización que pueda existir en esas sociedades, sino que atiza la misma intervención esa polarización. Está por otro lado el tema de que cuando una guerra para su financiamiento no depende de la economía local, sino de la intervención militar de actores externos o la ayuda económica proveniente de esos actores, la guerra puede prolongarse indefinidamente en el tiempo. Cuando la guerra para su financiamiento depende de la economía local, salvo en casos como algunas actividades extractivas como el oro, diamantes o narcotráfico, en el caso de otro tipo de actividades económicas, actividades con altas rentas. Salvo en esos casos, cuando la guerra depende de financiamiento de actividades económicas del país en cuestión, del país que la padece, es más probable que ésta llegue a su fin en un momento, digo, más temprano que tarde, porque sencillamente las partes se quedan sin los medios para continuar indefinidamente con la guerra. Eso no ocurre necesariamente cuando el financiamiento viene de afuera. Además, estas intervenciones militares extranjeras no solo involucran a estados, sino que también involucran crecientemente actores no estatales. En el caso específico de Siria, además de la intervención militar de Israel, de Rusia, de Turquía, de Estados Unidos, del Reino Unido, se produce la intervención de Hezbollah, el grupo armado libanés aliado de Irán, intervención de Irán también, del grupo Wagner vinculado a Rusia o de organizaciones de terrorismo transnacional como Al-Qaeda o el Estado Islámico, ¿no? Todo esto complejiza la situación interna. Y precisamente porque la guerra continúa en buena medida producto de la existencia de financiamiento externo, es que los actores empiezan a mutar su identidad política en función de quién los financia. Aquí recuerdo un miembro del grupo que todavía existe, pero reducido a su mínima expresión, llamado Ejército Libre Sirio, al que se le preguntaba al dirigente si realmente ellos eran demócratas liberales, como profesaban serlo, y ellos decían, porque lo entrevistaba una agencia francesa de noticias, si Francia está dispuesta a financiarnos, podemos declararnos golistas. Los kurdos, que son fuerzas políticas de izquierda en Siria y sus organizaciones, ¿no? En Siria y en Turquía, en Siria, sin embargo, se alían con Estados Unidos. Hayat Tahrir al-Sham, para salir de la lista de organizaciones terroristas,
está también tratando de congraciarse con las potencias occidentales. Un último detalle vinculado a las guerras civiles con intervención extranjera. Esta intervención extranjera a veces ni siquiera tiene como prioridad lo que ocurre en el país, sino que, por ejemplo, es producto de lo que algunos denominan una escalada horizontal. Es decir, Estados Unidos y Rusia se enfrentan, Estados Unidos a través de Ucrania, o la OTAN, en Ucrania, pero una forma de hacer que el otro distraiga recursos en otro frente es lo que se debe llamar una escalada horizontal. En lugar de escalar en la propia Ucrania, se financia algún grupo insurgente contra un Estado aliado de la otra parte. En el caso sirio, se financia el grupo Hayat Tahrir al-Sham vinculado a Al-Qaeda, que ahora ya sabemos por investigaciones como la del Washington Post, recibió financiamiento, o perdón, recibió ayuda técnica y asesoría de Ucrania, muy probablemente con consentimiento de Estados Unidos. Eh, el recrudecimiento del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en 2023 es otro ejemplo de lo que esto puede implicar. Armenia es aliado de Rusia, pero en tanto Rusia estaba ocupada en Ucrania, Azerbaiyán tomó ventaja de que Rusia no estaba en condiciones de desplazar grandes cantidades de efectivos y armamentos hacia Armenia para conquistar militarmente Nagorno-Karabaj, ¿no? Y bueno, los países en cuestión terminan siendo víctimas de las agendas de actores externos cuya prioridad no es lo que le ocurra al pueblo del país en el cual interviene. Bueno, este es el último podcast del año, ya nos vemos en enero del próximo año.